Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, lunes 22 de septiembre del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para desarrollar este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogandopín. Muy buenas, Roger. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el programa, obviamente, con el sismo. Sí, Vamos señor. a ver qué nos trae. Nos golpeó uno de intensidad de 6.5 grados de la escala Richter. Millones en pérdidas. Temblor causa pérdidas millonarias. El terremoto provoca heridos, conmoción y daños a edificios. Consideran significativa la amenaza de terremoto en República Dominicana. Un editorial que dice: La Providencia, el sismo de 1946. Terremoto sacudió la región del Cibao. Expertos esperaban ocurriera terremoto y temblor se sintió en todo el país. Las réplicas del terremoto siguen afectando a Santiago. Declaran alerta amarilla a causa de nuevos temblores. Pues esta madrugada, ya eran la 1 menos 10 minutos, aquí por lo menos en la capital, en nuestro reloj, en el Cibao se sintió, creo que a la 1 menos 15. Acá, por lo menos, el efecto en la corteza terrestre fue el de un sismo ondulatorio, es decir, que uno sentía este efecto. Hay 3 formas de uno percibir el sismo: el de trepidación, el de ondulación y el de oscilación, ¿no? Cuando la tierra se mueve en esta forma. El efecto que nosotros percibimos, por lo menos en la capital de la República, fue ondulatorio. No sabemos cuál fue la característica que determinó o que se perfiló en la ciudad de Puerto Plata, porque las consecuencias que se perciben ya en el reportaje, aquí hay ya algunas fotografías, por ejemplo, el periódico El Nacional trae el colapso de una escuela, eso es un edificio público. Fíjense cómo se ha desplomado esa estructura. Y gracias a Dios que eso se produjo en horas de la noche. Ustedes se pueden imaginar si eso hubiera acontecido con los muchachos dentro. Una tremenda desgracia. Asimismo, hay en las fílmicas de la televisión, no sé si tú pudiste apreciarlo, se cayó el segundo piso del local del Banco de Reservas. Sí. Por cierto que podemos decir, con conocimiento de causa, que la deformación que vimos a esa estructura, que parecía una hamaca, estaba evidenciando una losa probablemente nervada, pero una losa sin vigas, y aparentemente había un gran ventanal de vidrio, según estaba explicando el gerente, que se fue el ventanal, pero la losa se veía totalmente colapsada. La flecha en el centro tenía más de 1 metro y pico. A mí me luce que eso estaba muy mal calculado. Y el problema, amigo Roger, es que no están funcionando bien los mecanismos de control de la calidad de la construcción. Exacto. Y podemos hablar de eso porque nos pasamos los primeros años de nuestra juventud de una posición a otra en los departamentos que estaban encargados de fiscalizar la construcción aquí. Primero en la capital, porque estuvimos en lo que entonces era el Consejo Administrativo del Distrito Nacional, luego pasó a ser el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y luego a escala nacional cuando fungimos como jefe de la sección de construcciones en obras públicas y luego como director general de edificaciones. En esa época se controlaba absolutamente todo el proceso de construcción. Ahora no se fiscaliza nada. Y lo que es peor, las principales obras que se están ejecutando, como por ejemplo ese gran complejo que está ahí en el Malecón Centro, eso tuvo mucho tiempo sin licencia de construcción y estaba prácticamente terminado.
¿Por qué eso era así? Bueno, porque ahí estaban involucrados el secretario de Obras Públicas del gobierno, Leonel Fernández, que está asociado, está vinculado profesionalmente con el actual secretario de Obras Públicas. Entonces, ese centro, esa enorme inversión, cuyos dueños no se sabe exactamente quiénes son, que el rumor público lo vincula a inversiones venezolanas, esas que ahora están siendo cuestionadas, y que tienen varios solares céntricos de la ciudad tomados para proyectos de una enorme inversión de millones de dólares que no se sabe de dónde salen. Pero no tienen ni la licencia y mucho menos la supervisión exigida para garantizarle después a quienes usen esos espacios que hay garantía. Entonces nosotros estamos realmente preocupados con esa situación. Algunos de los titulares hablan de la expectativa, y yo quiero decir que sí, que había expectativa de que aquí se produjera un sismo. Sí, expertos esperaban que ocurriera terremoto. Pero quiero decirle que la falla septentrional, que es a donde se produjo ahora con mayor intensidad, o sea, cerca del cual está el epicentro del sismo, este último, que fue fundamentalmente sentido en el Cibao. Aunque las estructuras que han colapsado de una manera más dramática han sido las de Puerto Plata. En Santiago no se dejaron de sentir. ¿Tuviste la sísmica? Sí, y se afectaron varias edificaciones. Inclusive oí decir que se había cerrado la calle del Sol, un tramo bastante considerable, para inspeccionar todas las edificaciones de los negocios que había en esa calle, porque evidentemente presentaban fallas, agrietaciones. Agrietamiento. Bueno, yo tengo un documento que ya vendré a discutirlo con ustedes. Estoy tratando de conseguir al ingeniero Codominas Pepín, que preside Sodosísmica, que es la Sociedad Dominicana de Sismología. Pero él anda muy ocupado, precisamente encabezando las inspecciones que se están haciendo a los edificios en el Cibao. Para hablar con él, el ingeniero Codominas es una persona que siempre ha estado preocupada con este aspecto de las previsiones, de la resistencia de los edificios a los sismos. Y por eso él está ahí en sismología, fue secretario de Estado de Obras Públicas. Me complace decir que yo tuve la oportunidad de recomendar su designación, precisamente cuando subió al poder don Antonio Guzmán. El ingeniero Codomina es un profesional de una seriedad reconocida, expresidente del CODIA, hizo una magnífica gestión como secretario de Obras Públicas. Entonces, él escribió un libro, y si no recuerdo mal decía algo así como un pueblo que está esperando su terremoto. Así más o menos sí tituló él el libro. Queriendo decir que en nuestro futuro estaba asignada la ocurrencia de un sismo de esta naturaleza. De todas maneras, no vamos a mencionar aquí las previsiones en términos de intensidad de estos sismos que estaban previstos acá en este informe que tengo en la mano, hasta que no lo discutamos con el ingeniero Codomina, pero podemos sí adelantar que la expectativa, gracias a Dios, era un sismo mayor, de mayor intensidad que el que se produjo. El que se produjo es de 6.5. Y el de en 1946, y a eso se refiere el editorial de Radamés Gómez Pepín, fue de intensidad 6.4, aunque tengo entendido que su duración fue mayor. Dice aquí, el sismo de esta madrugada fue mayor que el terremoto que devastó Anagua y zona nordeste en 1946, cuya intensidad fue de 6.4. Bien, ojalá que, como dijo el ingeniero Codominas Pepín en sus declaraciones a la televisión, que este sea el evento central de esta contracción tectónica que se ha producido a lo largo de la falla septentrional,
y que de ahora en adelante vengan reduciéndose. Entonces, como han venido reduciendo en el curso del día de hoy, lo que se llaman las réplicas. Las réplicas, sí. Que en el 46, a lo que hace alusión ahí en su editorial, Gómez Pepín, las réplicas fueron muy intensas. Sí. Y durante mucho tiempo se estuvo sintiendo esos sacudiones. A mí me encontró en Santiago. Ah, fíjate. Nos habíamos ido mi hermana Josefina y yo a vacacionar allá a Santiago, de nuestros parientes. Estábamos ahí en Santiago cuando se produjo el sismo. Yo recuerdo que yo me asomé a la calle General López y yo veía los postes de luz que se cruzaban unos con otros. Y después yo me preguntaba si eso era como un efecto visual, algo que no sucedió. Pero luego, cuando adelanté mis estudios, que aprendí cómo se manifestaba entonces un sismo ondulatorio, obviamente que cuando la onda iba caminando, iba moviendo los postes. Y no los movía todo al mismo tiempo, que la onda realmente se mueve sobre la superficie. De manera que hay todo eso, vamos a rogarle a Dios que ya esto haya sido todo por lo que se esperaba del sismo que estaba en agenda, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos ahí? Temas nacionales, vamos a adentrarnos también en la situación con Venezuela, las versiones de la prensa. Dicen algunos técnicos que el acuerdo de San José no conviene a la República Dominicana. Ahora se dieron cuenta. Espayán Anita recomienda, ese es usted, conservar el suministro petrolero de Venezuela. Ahí usted se contrapone a lo que... Y el señor Martínez Moya prefiere que República Dominicana tenga libertad para comprar el petróleo, como si tuviera los dineros debajo de la mesa. Bueno, fíjense, yo traje esto porque concierne a declaraciones que yo di tanto a un periódico como al otro, es decir, tanto al Hoy como al Listín Diario. Debo decir que este tema está tan de actualidad que el mismo domingo, en la tardecita, que salieron estas dos versiones en la prensa que vamos a mostrar y comentar, recibimos una llamada de Radio Francia Internacional desde París, donde se nos hizo una entrevista con relación a nuestras declaraciones. Bueno, fíjense que el Listín Diario engloba en plural: técnicos dicen acuerdo de San José no conviene a República Dominicana. Y ahí, en el cuerpo de la declaración, están las declaraciones que dimos nosotros y las que dio Arturo Martínez Moya. Arturo Martínez Moya sostiene la tesis, y esto se ve ya más claro en el periódico Hoy, en donde yo creo que manejaron mucho mejor el tema. Pusieron las dos declaraciones separadas, y en una está la declaración nuestra y en otra está la de Martínez Moya, que son totalmente diferentes. Y fíjense ustedes que diferente a como lo titula el Listín Diario, el Hoy se recoge nuestra posición de que sí hay que mantener el acuerdo, que tiene fallas que son perfectibles, definitivamente que sí. La primera falla es que el acuerdo es bilateral, es un pacto firmado entre México y Venezuela y no le da ninguna voz a los países que compran el suministro. Eso no debe ser un pacto multilateral, en donde de un lado estén los suministradores y de otro lado estén los países abastecidos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos un minuto después de cumplir compromiso comercial. Esta es realmente nuestra posición. Debe conservarse el suministro del petróleo de Venezuela y hay que intentar, dialogando tanto con Venezuela como con México, que se cambien aspectos fundamentales de ese acuerdo
para que, como hemos dicho, sea multilateral y los países que reciben el suministro tengan voz y puedan dialogar con los países que suministran. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que ese acuerdo solamente se da de año en año, es decir, tiene una vigencia de un año. Eso no puede ser, porque ningún país puede planificar su desenvolvimiento energético o su política energética con un horizonte de un año. Es decir, bueno, nosotros recibimos el suministro de México y Venezuela. El año que viene no sabemos lo que va a pasar. Así no puede ser. En la práctica, desde el año 82, en que se inició el Acuerdo de San José, a la fecha, el acuerdo se ha venido renovando año tras año. Bueno, si eso es así, ¿por qué no darle por lo menos un horizonte de 5 años? De 5 en 5 años. ¿Para qué? Bueno, pues usted planifica lo que usted va a hacer en 5 años. Cada país puede planificar su política energética para 5 años, sabiendo que tiene garantizado el suministro de 2 fuentes regionales, que serían en este caso Venezuela y México en lo que concierne a hidrocarburos. Y en lo que concierne a carbón, bueno, pues Colombia. Y hay que negociar también con Trinidad y Tobago para la parte de gas licuado de petróleo. En definitiva, hay que conservar el Acuerdo de San José. No es como el periódico El Listín Diario ha publicado, como que es la opinión mía. La opinión de Martínez Moya se inscribe en la posición de las compañías petroleras que nos quieren ver dependientes de las importaciones. Yo soy partidario de que se amplíe la capacidad de refinación en la República Dominicana para que traigamos crudo, procesemos el crudo y luego los refinados productos de esa refinación en República Dominicana sean distribuidos en el mercado nacional. Ahora mismo la refinería tiene una capacidad de 32.000 barriles diarios y nuestro consumo anda en unos 150.000 barriles por día. La refinería no pasa de un 20, un 21% del total del consumo. ¿Por qué? Porque la ampliación de la refinería fue boicoteada por la Shell. Y yo puedo hablar de eso, que me digan que no es verdad. Entonces, esa es la realidad. Hace falta voluntad política para que este país tenga la política energética que pueda cimentar un proceso de desarrollo. De lo contrario, vamos a alimentar un proceso de dispendio y de expoliación a través de los precios de los combustibles, como lo está padeciendo ahora mismo todo el consumidor de la República Dominicana. Vamos Concerniente a este mismo tema, lo que se relaciona, el siguiente titular dice que se mantiene el deterioro de las relaciones Venezuela-República Dominicana y el ministro de Energía venezolano pide a nuestro país evite atentado a la democracia. Esa es la parte de repercusión política de esta situación. Dice, el gobierno de República Dominicana mantendrá embajador en Venezuela. El vicecanciller de Chávez acusa a los dominicanos de incurrir en una burla. Bueno, yo quiero decir una cosa. Esto hay que manejarlo con tacto. Y no es cuestión de silenciar ninguna prensa. Pero que el Listín Diario, que está intervenido por el gobierno, esté publicando un titular como este, de que el vicecanciller de Chávez acusa a los dominicanos de incurrir en una burla, es una forma de crear un ambiente negativo a una conversación. Y aquí hay que intentar lo contrario. Después no se quejen cuando el mismo gobierno de Venezuela vea que la intención del gobierno no es amigable, porque un periódico que está intervenido no puede entonces expresarse de esa manera, y además es el mismo periódico que puso en nuestra boca lo que no habíamos dicho, es decir, que no conviene el acuerdo de Venezuela. Son dos cosas muy distintas, mejorarlo, y otra cosa muy distinta, decir no conviene, ¿ok? Vamos a un tema que está dentro de tus inquietudes profesionales. Absolutamente. Los desatinos aeroportuarios, dice, problemas al aeropuerto de Ligüero motivan decisión de usar San Isidro. Sí, ya vimos la promulgación de un decreto por el Poder Ejecutivo que constituía una comisión para que analizara
las perspectivas de convertir la base aérea de San Isidro en una base, en un aeropuerto civil militar. Pero eso es el resultado del desastre del aeropuerto de Ligüero. Pero ese no fue el aeropuerto que Leonel Hernández dijo, yo fui que ordené que eso se hiciera ahí, porque... Eso no fue. Exactamente, y entonces tenemos a otros aspectos que no solo es el de la ubicación, sino el hecho de que eso se hiciera ahí, sino el que haya unas condiciones, como usted conoce, de terreno, así como de, la presencia de medio ambiente, sí, de medio ambiente. Hay que explicar que una garza que se meta en una turbina de un motor de un avión, derriba un avión, Sí. Y ahí hay millones de garzas. Sí. Y la FAA fue Sí. que vino a inspeccionar el aeropuerto. Sí. La FAA es la No lo entidad, certificó, ni la OASI tampoco. es la entidad del gobierno de Estados Unidos que chequea la seguridad de los aeropuertos a donde van a aterrizar los aviones norteamericanos. Y vinieron a ver eso y no certificaron ese aeropuerto. Y ahora se inventan convertir al aeropuerto militar de San Isidro en un aeropuerto civil para no admitir que hicieron un desastre ahí. Para tratar de salvar la cara. En realidad lo que pasa, que está sucediendo es que nos están imponiendo una categoría 3 aeroportuaria en vez de la ya existente categoría 3 aeronáutica. ¿Verdad? Sí. Además. Además de... Entonces... Tú tienes que explicar que la opción no es nada bueno. No, absolutamente. Ya la gente, ya nuestros queridos televidentes y oyentes habrán oído o han leído en los medios de comunicación sobre la penalidad que nos tiene sometida la Autoridad Aeronáutica Norteamericana con la categoría 3 y la imposibilidad en que se ha sumergido a nuestro querido país debido a su incapacidad y a su ineptitud Para salir de esa categoría, y ya nos han mantenido durante un lapso de 10 años. Cumplimos años en julio del año. Pero ahora tenemos otra información en el tema aeroportuario, alarmante. Dice que Iberia propone a República Dominicana como su centro neurálgico. Iberia está proponiendo reinstalar en nuestro país la estación Centro y Sudamérica. Pero este es un proyecto viejo, porque de esto se refiere al proyecto que tenía Iberia de comprar CDA. Y en aquella oportunidad, en pleno gobierno de Balaguer, yo dije, el que haga eso va a cometer un acto de traición. CDA es la línea bandera nacional, y bajo el argumento de que es deficitaria, no se le puede vender a Iberia, porque Iberia es la línea bandera del Estado español, es deficitaria y es subsidiada por el Estado español para que salga a comprarse las líneas aéreas de los demás países. De modo que el que firme eso va a cometer un acto de traición contra la República Dominicana. Y eso se detuvo. Pero ahora resulta que vuelven a la carga, pero el asunto es que se habían comprado casi todas las líneas banderas del Cono Sur. Sí. Y entonces querían poner en la República Dominicana el centro por la condición geográfica de todas sus operaciones en América Latina. El hub, como se llama en inglés. Es decir que ese plan de Iberia viene ahora a revivirse y parece que tiene las posibilidades, porque en aquella ocasión contribuyeron los dos accidentes que desgraciadamente trágicos ocurrieron para que Iberia tuviera que desplazarse. Bueno, vamos a dejar para el otro día, porque se nos fue la media hora no nos está alcanzando. Para ver cómo fue que la Comisión Aeroportuaria premió a lo que llama el creador del primer aeropuerto privado del país. Pero se nos acabó el tiempo, bueno, nos despedimos entonces hasta mañana, si Dios lo permite, les hablamos Leopoldo Espaillá Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego.